Buenos días, muy buenos días. Vamos a empezar con la clase del día de hoy sobre los inicios de la República en nuestro país. Bien, hay que darnos cuenta que el Perú empieza el periodo de República con los primeros presidentes o caudillos. Estos presidentes eran aquellos participantes de la independencia que hemos visto de la corriente libertadora del norte, en la gran mayoría, quienes ya tenían fama y tenían fortuna, al igual que gran conocimiento en lo que era el gobierno. Así que ellos optaron, a través de sus ejércitos y los golpes de Estado, sacar a un líder por otro mediante una guerra, una batalla, el tener el poder o el manejo del Perú, que en ese entonces ya contaba con un Congreso. Sin embargo, estos poderes pasaban por alto porque el que mandaba era el Ejecutivo. ¿Cuándo inicia la República en nuestro país? Tienes que acordarte que el Perú inicia su República en el año 1823, cuando se crea la República, con el primer Congreso, el cual San Martín convoca, ¿no? San Martín convoca el primer Congreso en el año 1823 y en el cual los más grandes e ilustres personajes, así como políticos, profesores, médicos, incluso religiosos de la época, formaron este primer grupo. Sin embargo, el gobierno no lo tuvo San Martín. Recuerda que San Martín deja el Perú y solamente cuando estuvo fue protector, nunca tuvo el poder de mando. En este caso, porque no lo quiso, ¿no? En este caso, el poder ya vendría una vez salido de él, dejado el Perú, haber dejado el Perú, comenzó a repartirse o comenzó a pelearse entre los independizadores, entre los que lograron la independencia del Perú, lo que vamos a llamar caudillo. ¿Por qué? Porque recuerda que San Martín era quien dirigía prácticamente, pero no gobernaba porque él no quería. Él quería que elijan un rey peruano, o si no, que los peruanos decidan, ¿no?, si van a querer una república. Si era una república, San Martín se iba a alejar y inmediatamente hizo eso. Una vez que eligieron, San Martín se retira y se va del Perú, dejando un completo caos y vacío en nuestro país. Las guerras de independencia crearon diferentes condiciones para las personas que ganaron. Los terratenientes o los hombres que estaban al mando se llamarían caudillos, ascenderían al poder, utilizando la fuerza y la coerción. Sin embargo, el territorio del Perú también sufrió muchos cambios, ya que el mapa que teníamos era del virreinato, no netamente del país o República del Perú. Así comenzaron a nacer nuevas leyes o principios jurídicos, principios de ley que nos iban a identificar cómo iba a estar dividido nuestro país. El primer principio jurídico o principio de ley para la formación de nuestro territorio fue el uti possidetis, que significa legitimidad de los títulos reinales. Quiere decir que todo dominio o hacienda o latifundio que había en el Perú se iba a mantener con su nombre, no podía ser cambiado, al igual que el tamaño de nuestro hermoso país. El virreinato simplemente se iba a transformar en el país del Perú. La libre determinación de los pueblos, que era el segundo principio, era en el cual el pueblo libremente iba a elegir dónde vivir, en Guayaquil o en Jaén, en Ecuador o en Perú. La gente ya tendría que comenzar a ubicarse si iban a ser parte de los países de la Gran Colombia que había formado Bolívar o si iban a ser parte de la República del Perú. Así, este era nuestro mapa de aquel entonces. En el norte estábamos limitando con la Gran Colombia, que era Venezuela, Colombia y Ecuador. En el este con el imperio de ese entonces de Brasil. Al sur, con Bolivia. Igual teníamos parte del territorio de Brasil y Bolivia que era nuestro. Y al oeste con el Océano Pacífico. Bien, en ese entonces no existía Chile como país ni tampoco era nuestro vecino. En el año 1827 es el mapa en la actualidad que teníamos en ese entonces, en la imagen. El territorio o el tamaño de nuestro país en sí, más o menos, era de unos 2 millones de kilómetros cuadrados. Y estaba formado por los departamentos de ese entonces solo por La Libertad, que era la intendencia de Trujillo, Cusco,
que era la antigua intendencia del Cusco, como te dije, se mantuvo el orden que se hizo en el virreinato, Lima, que era justamente la intendencia de Lima, la capital, Ayacucho, que antes era la intendencia de Huamanga, cambió de nombre, y Huancavelica, Puno, que antes era la intendencia de Puno, Junín, que antes era la intendencia de Tarma y ahora se puso el nombre Junín, y Arequipa, que era justamente la intendencia de Arequipa misma. Así se construyó nuestra república. Chequea y mira acá. Siempre, ¿no? Por la ley de la libertad de los pueblos, uno puede elegir dónde vivir, pero se mantenían los territorios. Aquí, ubicados con quién? Al norte, con la Gran Colombia, ¿no? Al este, con el Reino de Brasil, al sur y parte del este con Bolivia. Esto era Bolivia, todo esto de verde era Bolivia. Y luego tenemos a el Océano Pacífico que bañaba nuestras costas como siempre, ¿no? Este es el Océano Pacífico, esto era nada más y nada menos que el oeste. Bien, los primeros años de nuestro país, nuestra república, importantísima como siempre, vivió una constante inestabilidad política. O sea, estábamos desordenados. ¿Se fue nuestro presidente? ¿Se fue nuestro líder? No. El señor Ribagüero iba a sufrir un golpe de Estado por la mala capacidad que tuvo de gobernar, ¿no? Y entraría Bolívar. Bolívar, ¿no? Luego de su salida, por el mal gobierno y porque tenía que cuidar la Gran Colombia, que estaba desordenada también, y además habían creado Bolivia como nuevo país, hicieron que estos caudillos se pelearan, estos famosos representantes. Muchos de ellos eran parte del ejército del mismo Bolívar o parte del ejército de San Martín, que ahora tenían tierras y dinero. Ahí vamos a ver a un famoso Ramón Castilla y otros personajes más de la historia del Perú. El pueblo no le parecía mucho esto. En realidad, la opinión y tomar decisiones era de la gente de poder, la gente aristocrática, la gente de dinero. El pueblo en sí apoyaba en sí a los caudillos siempre porque decían, estos líderes militares nos han liberado, ¿no? Han logrado la independencia. Entonces, eran muy populares. Así que formaban sus ejércitos con sus propios soldados o trabajadores de sus tierras y uno a uno comenzaban a darse golpe de estado. Entraba uno, salía el otro, entraba uno, salía el otro, a punta de batallas. La era de los caudillos se lo conoció a toda la república que tenía como dirigente a aquellos militares de respaldo popular. Los civiles estaban desorganizados, no había poder de dinero, empezaba la crisis. Recuerda que habíamos salido recién de la guerra de independencia y después de una guerra hay gastos. Imagínate, sin un presidente, todo desordenado, el Perú entró en crisis. Justamente muchos de estos caudillos ofrecieron dinero a la gente pobre, a la gente del pueblo, para que pudiera vivir y también formación militar. Así, recordemos que los caudillos, como militares de prestigio y habían combatido durante la guerra de independencia, también conocían del territorio del Perú y muchos de ellos incluso se desligaron de Lima y trataron de formar sus primeras ciudades como Tarma, Cusco y Arequipa. Las tropas que tenían al mando realizaban los golpes de estados. Todo este tipo de gobierno, más o menos, si lo ponemos en una línea de tiempo, estamos hablando que entre el año 1826, pues la salida de Bolívar, hasta el año 72, quiere decir que tenemos ahí cuántos años, a ver, casi 42 años, hubieron más de 20 presidentes. Si sacamos en un promedio, casi presidente duró 2 años, pero no era así. Eso es lo que tengo que decirte. Muchos presidentes gobernaron 3 a 4 años, otros gobernaron días, otros gobernaron meses, ¿no? Otros gobernaron un año. ¿Por qué? Porque esto era inconsciente. Apenas un presidente se equivocaba o tenía algún problema económico o militar, el otro lo sacaba con un golpe de Estado. También hay que sacar en cuenta que Bolívar es parte de este desorden porque durante el periodo del caudillismo o del caudillismo militar o el primer caudillismo que hubo en el Perú, Bolívar no quiso de a poco dejar el Perú o soltarlo tan fácilmente. Se crea un proyecto que es la famosa Confederación Peruano-Boliviana, que es la unión de Perú con Bolivia, porque ese era el plan de Bolívar, tener la Gran Colombia arriba y unir Perú con Bolivia. Este proyecto no se logró. Entre el año 1836 y 1839,
sale el famoso proyecto, la famosa idea de unir el Perú con Bolivia en la Confederación Peruano-Boliviana. Ambos países estuvieron unidos, se lograron unir, incluso se hizo una bandera. Bolívar, ya un poco mal de salud, no podía gobernar este nuevo proyecto y mandó a uno de sus más grandes líderes y representantes, que fue el señor Andrés de Santa Cruz, un caudillo también, un militar que había participado en la independencia y que era muy popular, por eso es que lo apoyaron. La Confederación, lamentablemente, centraba el poder en nuevas ciudades, como te dije, la ciudad de Huaura y por ahí la misma ciudad el mismo país boliviano. Esto no le gustó a la gente limeña. Los aristócratas, los millonarios limeños, gran cantidad de ellos partes del Congreso, no lo vieron con buenos ojos, porque iban a quitarle el poder a Lima, que siempre habían tenido. Por lo tanto, se unieron esta élite limeña con el gobierno de Chile. Chile tenía sus propios intereses. ¿Qué pasaba? Si Perú se unía con Bolivia en ese entonces, Chile no era tan grande. Entonces Chile era parte de Chile, era parte de Bolivia en sí. Entonces iba a haber un gran poderío económico. El comercio de Perú y Bolivia juntos, con sus puertos, con los otros países, ese comercio mercantilista mediante los barcos, iba a crecer, iba a poner al Perú y a Bolivia como unas potencias en lo que es Sudamérica, la Confederación. Chile no lo vio bien, Argentina tampoco. Iban a malograr sus negocios y su comercio. Por lo tanto, decidieron acabar e hicieron el trabajo de hacer las expediciones restauradoras. Así le llamaron a las campañas militares que fueron rumbo a Perú y Bolivia para destruir la Confederación. Esta era la imagen de nuestro país en ese entonces que unió el señor Santa Cruz. Perú, gran parte de Perú se llamaba Estado Norperuano y la parte de la mitad hacia abajo el Estado Surperuano. La capital del Estado Norperuano ya no era Lima, era la ciudad de Huaura, y en el sur peruano la ciudad de Sicuani. Mientras que la ciudad de Tapacari, en el estado de Bolivia, iba a ser la capital. Tres diferentes estados gobernados por un gobernador cada uno, pero todos al mando de Santa Cruz. Argentina y Chile, que están al sur, no veían muy bien esto y decidieron acabar con la Confederación. Es un tema que vamos a verlo próximamente en clase, pero parte de esa idea. Desorden militar, nos dejó San Martín, desorden administrativo, crisis política, crisis económica, no hay plata, ¿quién nos manda? Tratan de unir Perú con Bolivia para hacer, ¿no? Mejorar, pero los limeños no lo vieron bien, muchos peruanos no les parecía y decidieron acabarla con la ayuda de los chilenos, que tampoco lo vieron bien porque era quitarles parte de la economía y su poder, ¿no? Entonces, mucho desorden, mucha guerra, mucho conflicto es lo que vamos a ver en gran parte de la historia del Perú en esta etapa, la etapa de la República, el inicio de la República que actualmente sigue hasta ahora. La República, como expliqué en la clase pasada, ¿no? Es una etapa de la historia y va desde que se proclamó la independencia y se creó el Congreso en el año 1823 hasta nuestros días. Todavía seguimos en la etapa de República. Seguimos siendo la República Constitucional del Perú. República porque todos votamos y hay tres poderes del Estado. Constitucional porque tenemos una ley máxima que es la Constitución. Y del Perú porque es el nombre de nuestro territorio. Bien, nos vemos en un par de horas en el Zoom. No te olvides de conectarte. Cuídate, ten un buen día. Chau.